Buen día para todas y todos. Mi nombre es Dayana Alfonso Morales, estudiante de Relaciones Internacionales, y el día de hoy, en el marco de la materia Ética y Ciudadanía, empezaremos a vislumbrar la relación entre la práctica ciudadana, los valores éticos y la configuración y el respeto por los derechos humanos, en el marco de una de las problemáticas actuales que preocupan a la comunidad internacional o que preocupan al mundo. Tenemos entonces, para entrar en materia, que la ética y la ciudadanía poseen una estrecha relación, en el sentido en que la ética va a establecer las normas de conducta que deben acoger los ciudadanos, y en ese orden de ideas, entonces, el cumplimiento por parte de los ciudadanos de unas normas va a devenir en que lo primero que debe conocer el ser humano deben ser los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué debemos entender concretamente por derechos humanos? Pues bien, según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción por raza, sexo, nacionalidad, etc. Es decir, son aquellos derechos que tenemos por el hecho de ser personas y que pretenden proteger nuestra dignidad, que además se caracterizan por ser universales, indivisibles, imprescriptibles e irrenunciables. Ahora bien, si quisiéramos hacer una muy breve referencia histórica al desarrollo de los derechos humanos, tomando en consideración lo que hemos visto en la unidad número 2 de la materia, podríamos centrarnos en 4 puntos importantes. En primer lugar, el año de 1789, siendo este el año de la Revolución Francesa y del emblemático texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que, lejos de construir ciudadanos activos y participativos, lo que hace es generar una serie de espectadores con una fuerte apatía política. En segundo lugar, tenemos que ya luego se empieza a hablar desde otra perspectiva, y encontramos, por lo tanto, que en el año de 1864 diversos países se reúnen en Ginebra para poder adoptar un convenio para el trato de soldados heridos en combate. Y en tercer lugar, ya después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional decide complementar la Carta de las Naciones Unidas con una declaración para garantizar los derechos de todas las personas, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y en cuarto lugar, tenemos que pues ya finalmente se empieza a hablar de una nueva forma, de un nuevo intento para ver a la humanidad, y en los años 90 se empieza a aplicar el lenguaje de los derechos humanos, el lenguaje universal de los derechos humanos. Ahora bien, dentro de esa conceptualización de los derechos humanos encontramos el derecho a la cultura como un derecho fundamental, y es que a simple vista puede resultar un poco confusa la relación entre los derechos humanos y la cultura, porque estamos acostumbrados a asociarlos con los derechos como la libertad, la expresión, etc. Sin embargo, estos derechos humanos contemplan muchos otros tipos de derechos. Entonces, concretamente, los derechos culturales van a promover el respeto por la diversidad y por el desarrollo pleno de la persona, digamos, haciendo referencia a la expresión de la identidad variada, y al respeto por las creencias y por los valores que definen a un pueblo. Teniendo en cuenta la importancia de estos derechos culturales para poder hacer frente al uniformismo y a la homogeneización cultural, vamos a contemplar entonces la relación entre la diversidad cultural, la ética, la ciudadanía y los discursos incluyentes que recaen en la problemática actual de la violación de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, para ello nos vamos a basar en el artículo Multiculturalismo, el reconocimiento de la diferencia como mecanismo de marginación social, de José Luis Rodríguez. El autor va a iniciar haciendo una referencia crucial, y es que en el marco del derecho a la cultura al que hemos venido hablando, el interés por la defensa de la diversidad cultural es un mecanismo de poder que igual marginaliza al otro, pues en el sentido en que se enmarca en la diferencia, ignorando la individualización del sujeto. Y entonces, por eso es que al hablar de multiculturalismo, ya se convierte en una moda y se empieza a dar por sentado la existencia de comunidades que son susceptibles de derechos y obligaciones, pero simplemente se normaliza, es decir, no se asume como una realidad en el mundo. Ahora, justamente de ese abordaje erróneo del multiculturalismo es que nos lleva a nosotros a preocuparnos por las oleadas Cifras de la ONU migrantes en revelan todo el algo mundo, escalofriante. por la violación sistemática En el de año los derechos 2000, humanos, el número total de abandonando migrantes así las internacionales fue de instituciones 175 éticas, la base millones. de la sociedad, En la por un lado, actualidad y por el son otro, dejando de lado, 244 valga la redundancia, millones de la personas. base de la práctica ciudadana, que es el reconocimiento. Entonces,
Esto en el sentido en que se realiza una constante categorización entre quienes son del lugar y son de una cultura normal y entre quienes no. Entonces así empezamos a construir unas nuevas fronteras y por ello es que ya esto en relación pues con los conceptos de los que hemos venido hablando, los migrantes empiezan a ser no ciudadanos, a tener menos derechos o a no tener derechos y a cargar con un estigma antiético, pues que infortunadamente es el que los ha venido caracterizando ante los ojos de la comunidad internacional. Muchísimas gracias.